La semana pasada, la Corte Constitucional emitió el dictamen respecto de las preguntas presentadas por el presidente de la República para reformar la Constitución vía enmienda. De las 8 preguntas, la Corte Constitucional resolvió que 2 debían ser tramitadas por lo menos vía reforma parcial, es decir, primero debían pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional y luego sometidas a referéndum aprobatorio. Estas 2 preguntas fueron: la primera, la relativa al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. En este caso, la Corte Constitucional señaló que el cambio que se pretendía realizar alteraba la estructura fundamental de la Constitución y el carácter y elementos constitutivos del Estado respecto de mantener separadas y delimitadas las funciones que tienen las Fuerzas Armadas, que están orientadas a la defensa de la soberanía y con una mínima intervención en caso de la declaratoria de estados de excepción. La segunda pregunta, que tenía 3 partes. Primero, eliminar la facultad de designar autoridades que tiene actualmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La segunda, trasladar esa competencia que tiene el Consejo a la Asamblea Nacional para que sea esta la que realice la designación de autoridades. Y en tercer lugar, que la Asamblea Nacional sea la que elija a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ya no por sufragio. Respecto de la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte de la Asamblea Nacional y ya no por sufragio, la Corte Constitucional consideró viable hacerlo vía enmienda. Pero respecto del mecanismo de selección propuesto, la Corte Constitucional señaló que la incidencia de la Presidencia de la República en la designación de autoridades de control era sumamente alta, en contraposición a una función legislativa que, aunque aparecía como la titular de esta facultad, participaba de forma mucho más reducida en la nominación, en la selección de candidatos y en la conformación de comisiones técnicas, por lo que a criterio de la Corte Constitucional esto afectaba la estructura fundamental de la Constitución y la característica de un Estado republicano, puesto que rompía el equilibrio de poderes del Estado al ser el presidente de la República quien asumía la facultad de designación si la Asamblea Nacional no designaba las autoridades dentro de los plazos previstos en esta propuesta de reforma constitucional. Luego de este dictamen, le corresponde a la Corte Constitucional un segundo control de la convocatoria de referéndum, de los considerandos introductorios de cada pregunta y adicionalmente del cuestionario como tal, que va a ser sometido a votación. Para el efecto cuenta con un término de 20 días. Sin embargo, es preciso señalar que el día de hoy la Presidencia de la República ha presentado 2 nuevas preguntas, insistiendo en el contenido de la pregunta relativa a la designación de autoridades por parte de la Asamblea Nacional, que como hemos analizado no obtuvo el dictamen favorable por parte de la Corte para que se lo haga vía enmienda, pero dividida en 2. Una primera pregunta sobre el traslado de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea para que realice la designación, y una segunda pregunta para que sea la Asamblea Nacional la que designe a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ya no por sufragio. Queda pendiente entonces el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de estas 2 nuevas preguntas.